Saludos estimados colegas, vamos a continuar con el tema Derechos y Garantías Constitucionales en la Constitución de Ecuador del 2008, donde vamos a dar lectura y vamos a aprender juntos acerca sobre este tema correspondiente a la jurisdicción constitucional. Ok, ¿cuál es el objetivo de la lectura que vamos a tener? Pues es identificar los principios bajo los cuales se ejecutarán los derechos contemplados en la parte dogmática de la Carta Magna, así como las garantías mediante las cuales se puede reclamar su respeto y cumplimiento en caso de vulneraciones realizadas mediante actos u omisiones. Introducción. En la ejecución de los derechos que constan mencionados y reconocidos en la Constitución de nuestro país, los cuales buscan alcanzar y fortalecer la dignidad humana, debe someterse a ciertos principios, de tal forma que puedan ser exigidos por todos los ciudadanos y ciudadanas, pudiendo hacerlo de forma individual o ya sea colectiva. Los derechos constitucionales, ¿en qué se basan? Pues los derechos constitucionales se basan en la igualdad, que sin embargo ésta se divide en igualdad formal e igualdad material. Esta última, correspondiente a la igualdad material, hace un reconocimiento de las diferencias, momento el cual se torna importante el reconocimiento de los grupos de atención primaria. Ahora, la Constitución hace un llamado a una aplicación directa de los derechos sin necesidad de requerir la existencia de normas de carácter infraconstitucional, para lo cual deberán tener los jueces y juezas una labor que trasciende el ámbito legalista y alcanza el aspecto de razonabilidad, coherencia y lógica, acentuando la supremacía constitucional. Dentro de la Carta Magna se han reconocido facultades potestativas a cada una de las funciones estatales que de tal forma que las mismas actúan como limitantes de poder frente a los derechos fundamentales y protección de la misma Constitución. Ahora, la Carta Magna ha reconocido las garantías normativas y jurisdiccionales como mecanismos mediante los cuales se pueden proteger los derechos constitucionales en el Ecuador, siendo así la acción de protección, las habeas corpus, las habeas data, la acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección, ¿ya? A los cuales nos remitiremos en el subtema 4 de esta unidad. O sea, también hay unos... Entonces vamos a hablar también más adelante acerca de la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Ahora, subtema 1. Principio de aplicación del derecho. La Constitución del Ecuador, en el artículo 11, ha señalado un catálogo de principios para el ejercicio de los derechos constitucionales, aplicable al ámbito del poder público, social y económico. Y su inclusión en la Carta Magna responde a las nuevas corrientes en el derecho constitucional contemporáneo y derecho internacional de derechos humanos. Estos principios han sido desarrollados por normativa internacional en materia de derechos humanos, así como en cortes internacionales a través de jurisprudencia y el órgano Constitución ecuatoriano. ¿Y qué dice el artículo 11 de nuestra Constitución? Dice, el artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Nuevamente, artículo 11 de la Constitución del Ecuador menciona que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectivo ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Nuevamente, el primero dice, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir, ya sea de forma individual o colectiva, ante las autoridades competentes, y estas autoridades deben garantizar su cumplimiento. Segundo, todas las personas son iguales
y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado ya sea por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, un pasado judicial, una condición socioeconómica, condición migratoria, una orientación sexual, discapacidad, diferencia física, portar a una enfermedad catastrófica, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación y el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de las titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Esto dice el artículo 11 en su punto 2. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata implicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o de petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. ¿Ok? Ahora, el cuarto dice que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. No es posible. Es decir, no es posible que ninguna norma jurídica pueda restringir ya sea el contenido de los derechos ni de las garantías jurisdiccionales. Ojo aquí. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Ahora dice 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. Tranquilo que hasta el 9. Falta uno más. Dice 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Dice 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias o funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Mira, sí se ha podido. Ahora, el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de servidores o servidores públicos, administrativos, judiciales se repetirá en contra de ellos. Ahorita vamos a ver ya sobre los principios, pero para ello me gustaría hacer otro video de que se comprenda solo de los principios, así que no se preocupen, al final de este video va a salir el video del principio de desagibilidad de la continuación en la lista de reproducción, entonces no se preocupen que al final de este video va a salir el siguiente que corresponde a los principios. Así que nos vemos en un próximo video, mis estimados amigos, sigamos aprendiendo juntos, sigamos en la lectura y aprendiendo a la vez. Ya saben que mientras más repitamos las cosas, mayor retención tenemos. Un abrazo y nos vemos.